lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó entonces: ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos hoy en lectura de San Juan, capítulo 8, versículos 33 al 37, donde Jesucristo es interrogado por Pilato en el tiempo de la pasión de Cristo, en el tiempo prácticamente como de Semana Santa. Pues, hermanos y hermanas, hoy a celebrar esta fiesta con la que clausuramos el tiempo ordinario para nosotros, que hemos estado en él pues durante todo este tiempo, luego de Pascua, es el tiempo de la vida ordinaria de nuestro Señor Jesucristo, esos 3 años de vida pública donde Jesucristo está con el pueblo, con la comunidad, está en medio de los enfermos, de los pecadores, de los cobradores de impuestos, de los leprosos, de las personas necesitadas, está predicando, está haciendo milagros, está exorcizando, está haciendo su misión, está llevando a cabo su proyecto del reino de Dios que tanto hemos dicho aquí y señalado. Ciertamente que en el tiempo ordinario nosotros no vemos a Jesucristo como un rey, ¿verdad que no? Nosotros no vemos envuelto a Jesucristo en una realeza. Nosotros no vemos a Jesucristo, hermanos y hermanas, pues gobernando como si fuera un líder dentro de una monarquía. No hay nada de eso, todo lo contrario. Mucha gente vio a Jesucristo como un profeta, otros lo vieron como un maestro, como un rabino. Muchos vieron a Jesucristo también como un hacedor de milagros, como un gran exorcista. Y muchos también lo vieron como pastor. Jesucristo se identificó con esa figura de pastor. Y hoy, para comprender el significado profundo que tiene esta fiesta y esta celebración al clausurar el tiempo ordinario de Jesucristo, Rey del Universo, vamos a tener pendiente una cosa, hermanos y hermanas, para entender la realeza de Jesucristo. Para entender a Jesucristo Rey, no podemos olvidarnos del reino de Dios. El reino de Dios cualifica eso de Jesucristo Rey. Y de eso vamos a estar hablando hoy porque nos compete, hermanos y hermanas, tener esto claro en el discernimiento espiritual acerca de nuestro Señor Jesucristo. Idea fuerza para hoy que nos va a guiar en el pensamiento, hermanos y hermanas, es la siguiente. Jesús es Rey, pero en la práctica Jesús es el buen pastor. Nos vamos con eso en mente, hermanos y hermanas, con ese pensamiento y esa realidad y esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos y hermanas, tú y yo bien sabemos que los reyes reinan, pero no gobiernan. Esto de un gobierno tipo monarquía, hermanos y hermanas, ha quedado como algo del pasado. Ahí tienes tú el rey de España que reina pero no gobierna. Ahí tienes tú a la reina de Inglaterra que reina pero, hermanos y hermanas, no gobierna. Y ciertamente que el mensaje, hermanos y hermanas, de Jesucristo hablaba siempre del reino de Dios. Eso era típico de Jesucristo, centro de su vida. Jesús nunca, hermanos y hermanas, se autoproclamó rey. Todo lo contrario. Jesucristo lo que hizo fue que se puso al servicio del reino de Dios. De hecho, luego de la multiplicación de los panes, narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 15. La gente dijo que Jesucristo era un tremendo profeta, un gran profeta. Este es el que esperábamos y vamos a proclamarlo rey. Y Jesucristo se fue. Huyó de ellos, hermanos y hermanas, porque Jesucristo no tenía ninguna intención de que lo proclamaran rey. Este
este detalle es importante para todos nosotros y nos ayuda a entender ese Jesucristo Rey del universo. De hecho, hermanos y hermanas, así es que Jesucristo se puso al servicio del reino de Dios. Eso era lo que constituía para Jesucristo el centro de su vida. Ahí estaba la predicación de nuestro Señor Jesucristo envuelto con el reino de Dios. De hecho, hermanos y hermanas, Jesucristo dio su vida por el reino de Dios y lo venimos a entender de esa forma. El reino de Dios, hermanos y hermanas, es una cosa y ser rey es otra que debemos todos de entender. Al concentrarnos demasiado, hermanos y hermanas, en Jesucristo, Rey del universo, tenemos que evitar correr el peligro de olvidarnos del reino. Esto es bien constitutivo para Jesucristo. ¿Cómo entender esta celebración de un Jesucristo que se convierte en Rey? Pues no te olvides del reino. Jesús, hermanos y hermanas, no estaba apasionado en esta tierra por ser Rey. Jesús iba, hermanos y hermanas, más envuelto en aquello que dice el Salmo 71 y que se ha convertido también en una canción para muchos de nosotros. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia. Eso es lo que envuelve el reino de Jesucristo. El reino para Jesús, hermanos y hermanas, era su plan. El reino para Jesucristo era pues su proyecto, lo que hoy nosotros entendemos como esa era la misión de Cristo. Por eso hasta Jesucristo nos enseñó, cuando nos enseñó a orar, hermanos y hermanas, venga a nosotros tu reino. Un reino, hermanos y hermanas, que es de paz, un reino que es de gracia y un reino que es de amor. La misma palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, está enfocada en este encuentro y en este interrogatorio en sus últimos días de nuestro Señor Jesucristo con Pilato. Jesucristo siendo interrogado por Pilato, hermanos y hermanas. Versículos 33 al 34 de hoy nos ayudan a entender el reino de Dios y eso de Jesucristo ser Rey del universo. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Importante aquí, hermanos y hermanas, Jesús realmente no responde enseguida a la pregunta, al interrogatorio de Pilato. Y magistralmente, hermanos y hermanas, Jesús lo que está haciendo es llevando a Pilato a que ponga en claro lo que esa realeza significa. Igual tú y yo. Hoy es día de ubicarnos, de centrarnos correctamente en eso de Jesucristo, Rey del universo. ¿Qué significa la realeza de Jesucristo? Ser Rey de los judíos, hermanos y hermanas, lo que está dando a entender Jesucristo hoy en estas palabras es ser Mesías. Eso es ser Rey para Jesucristo, hermanos y hermanas. Y como tal, Jesús será juzgado y Jesús será condenado como Mesías. El judío esperaba que el Mesías fuera un rey, pero de este mundo. Y Jesucristo como Mesías era un rey, pero no es de este mundo. Mira el versículo 35 que tenemos en reflexión hoy. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato, hermanos y hermanas, no es quien acusa a Jesús y en eso estamos todos claros. Pilato lo que hace es que recibe al demandado, recibe al acusado, recibe a quien le ha caído la querella. Pilato, hermanos y hermanas, da a entender correctamente que no es judío. Fue el pueblo, hermanos y hermanas, y los jefes de los sacerdotes los que llevaron a Jesús a Pilato y con la denuncia que tenían. Pilato pregunta eso de ¿qué has hecho? Y Jesús, hermanos y hermanas, no contesta esa pregunta. Jesucristo entiende que no la tiene que contestar. Mira el versículo 36 de hoy y vamos a leerlo. Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Hubiese luchado para no caer en manos de los que lo acusaron, lo señalaron, lo culparon, lo denunciaron y se querellaron en contra de él. Y acuérdate que todo esto se hizo en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Jesús entonces, hermanos y hermanas, explica el reino y explica su realeza. No procede
del mundo, no procede de este mundo, es del mundo venidero. Ese ser rey es del mundo venidero. Jesús no tiene guardias, hermanos y hermanas. Jesucristo no tiene pues ministros que entran en el combate, en la lucha, en la arena, hermanos y hermanas, de la guerra. Jesucristo no lleva nada de eso, ni tiene nada de eso. Todo con cuanto cuenta Jesús, hermanos y hermanas, ¿qué es? Es lo del reino de Dios. ¿Y qué es lo del reino de Dios para Jesús? La entrega amorosa de su vida en las manos del Padre. Lo hizo durante toda su vida y lo está haciendo en este mismo momento. Mira cómo termina la palabra de Dios hoy con el versículo 37. Pilato le preguntó entonces: ¿tú eres rey? Y Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad. Y para esto he nacido y he venido al mundo. Y todo el que está al lado de la verdad escucha mi voz. Para entender esto hay que estar en la verdad, porque esa es la verdad de Cristo. Y Jesucristo no engaña, no confunde, hermanos y hermanas, a nadie. Esta es la verdad de Cristo. Es un rey, hermanos y hermanas, que vive en base del reino de Dios. El reino de Dios que se dirige a través de la presencia de Dios, de la obra de Dios que viene de arriba, que es del mundo espiritual, que es del mundo de la perfección de Dios, de la omnipotencia de Dios. Ese es el reinado de Cristo. Esa es la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, finalmente Pilato lleva ese interrogatorio a la pregunta inicial. Eso es lo que hemos visto. Y Jesús afirma: sí, yo soy rey. Pero lo cualifica, hermanos y hermanas, y en eso tú y yo tenemos que entrar en mucho sentido. Jesucristo cualifica ese ser rey con su explicación. Jesucristo dice: el origen de mi reinado y de ser rey es de allá arriba, viene por parte de mi Padre del cielo. Y no solamente el origen, hermanos y hermanas, sino la práctica, la misión, el plan, aquello que se va a hacer en la práctica. Claro, para nosotros hoy, hermanos y hermanas, al clausurar el tiempo ordinario, en la perspectiva en que estamos de proclamar a Jesucristo Rey de nuestras vidas, es importante verlo: quién gobierna mi vida, mi reinado, que es el reinado de Dios en mí. Entender a Jesucristo como Rey si no entendemos lo que constituye el reino de Dios. En el caso de Jesucristo, pues, hermanos y hermanas, el reino define al Rey. Y eso tiene que ser una fórmula para nosotros. Si hoy tú y yo nos olvidamos del reino de Dios, corremos el peligro de hacer de Jesucristo Rey, pero del mundo, un monarca de este mundo. Jesús, hermanos y hermanas, es Rey no como lo dicta este mundo. Eso tiene que estar básico en nuestra espiritualidad, en nuestra vocación cristiana. No como lo dicta este mundo. Jesús no pertenece al sistema mundial de esta tierra. Jesús no tiene, hermanos y hermanas, una estructura de poder edificada sobre los intereses políticos de esta tierra. No podemos ligar eso con el reino de Dios, ni con Jesucristo Rey. Jesús no se establece por ningún medio humano, hermanos y hermanas, y todo lo que viene de Jesús es de Dios. Es del mundo de Dios, es del mundo de lo espiritual. Jesús no es elegido rey, hermanos y hermanas, por ninguna organización de esta tierra o por ningún partido de esta tierra. Jesús no edifica su reino, hermanos y hermanas, como lo hacen en esta tierra, en base a la guerra, en base pues a la agitación social que hay en el mundo. Muchos reinados se establecen a través del odio, de la violencia, hermanos y hermanas, del resentimiento. Nada que ver con eso. El reino de Dios y Jesucristo Rey. Y la iglesia tampoco, hermanos y hermanas, puede edificar el reino de Dios de esa manera. No es del mundo, es de allá arriba, es del Padre. Jesús es Rey, hermanos y hermanas, pero en la práctica Jesús es pastor. Jesús es buen pastor. Y nosotros, que somos súbditos de ese Rey, no tanto, somos ovejas de su rebaño. Así es que se manifiesta este reinado, así es que se manifiesta la figura de Jesucristo, Rey de nuestras vidas. Jesús, por lo tanto, hermanos y hermanas, es el Rey pueblerino. No te olvides de eso, que se mezcla con los pobres, con los pequeños, y nosotros estamos ahí, con los enfermos, y también estamos ahí
con el poseído, hermanos y hermanas, el que tiene dependencias, el que está vinculado y atado, al que hay que liberar y desatar en el nombre de Dios, con el pecador que busca el estado de gracia, con un rey pastor que tiene el espíritu perdonador, hermanos y hermanas, el rey que se compadece, el rey que es comprensivo, el rey que es misericordioso. Es Jesucristo, un rey que es pastor, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ese rey levanta al caído, y ahí nos vemos nosotros también. Restituye al que toca la desgracia. Esa es la misión, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere Cristo con nosotros. Ese es nuestro rey. Ese es el reino de Dios, hermanos y hermanas. Reina un pastor en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros. Hoy, al concluir este año espectacular del año litúrgico, el año del tiempo ordinario que hemos vivido en un Jesucristo que siempre ha estado con nosotros, entre nosotros, un Dios, un Rey en medio de su pueblo. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hoy al clausurar el tiempo ordinario y con esta gran celebración de Jesucristo, Rey del Universo, el salmo que nos propone la iglesia en este domingo es el Salmo 92. Precisamente lleva por título: El Señor reina vestido de grandeza. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido.